Buenos días. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias. Tuviste compasión de nosotros, que éramos peores que el gusano. Nos amaste y nos enviaste al unigénito Jesucristo a esta tierra y nos salvaste por la sangre de Jesús. Por eso te damos gracias. Hasta que lleguemos a la ciudad celestial, tú no nos dejas, sino estás siempre con nosotros, guiándonos, y en la iglesia nos das el gozo y la alegría siempre, y nos hace amarnos entre los hermanos y predicar el Evangelio. Por eso te agradecemos. Conforme a tu palabra, que prediquemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. En nuestra iglesia también los misioneros, llevando el Evangelio, salieron a muchos lugares del mundo y se están predicando el Evangelio y tus iglesias se están levantando. Dios Padre, en todas obras que tú haces, por medio de tu poder, edifica fuertemente las iglesias y añade cada día la operación de la salvación. Ahora todos hermanos estamos orando y preparando por la conferencia de verano. En esta preparación también guíanos con tu gracia. Da tu misericordia para que muchas almas puedan venir, entender tu amor y renacer como hijos del Señor, para que puedan ir al cielo. También cuida a cada hermano que hoy no han podido venir y ayúdales. La palabra de hoy también solamente confiamos en el Espíritu Santo. Agradeciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado. Amén.
Vamos a buscar el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57 al 58. Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hoy en esta palabra, Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, sobre este tema vamos a aprender juntos. A pesar de este clima raro, los hermanos que lo vencieron y vinieron, o sea, ya tuvieron victoria. Nuestro pastor encargado por la misión de México ahora se encuentra en México. Por el grupo misionero, por su salud y el éxito de la misión, oremos. También Pastor Jongchal Shin y Hyunsik Shin fueron a Benín de África y llegaron bien. Ya comenzaron la misión. Espero que oren también por ellos. Hoy, Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres del mundo también, mientras viven en el mundo, de todo modo quieren ganar. Hay ganador y perdedor. Nosotros, al vencer al diablo, recibimos la salvación también. Si obedece a la fe, recibe la salvación. Y después de recibir la salvación, nuestra vida cristiana también se divide en la vida cristiana que gana o en la que pierde. El problema es que al hacer la vida cristiana tenemos tres enemigos. Uno es el deseo carnal, otro es el mundo, luego el otro es el diablo. ¿Cuán fuerte es el mundo? Con nuestro corazón débil y cuerpo no podemos vencer. Pero hay una clave por la cual podemos vencer, como leímos hoy, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos da la victoria. Es decir, la victoria de nuestra vida cristiana se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender un poco esta clave. En un pueblo, un niño anda valientemente y grita a sus amigos, porque detrás de él está su hermano mayor. Entonces, por su hermano mayor, aunque son niños más grandes y fuertes que él, no le pueden tocar. Nosotros también tenemos a Jesús, el primogénito de nuestro Dios Padre. Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros, al seguirle atrás, podemos vivir con fuerza y valor en el mundo. Y aunque sufriremos algo en el mundo, por el poder del hermano mayor, venceremos todo aquello y podremos avanzar en la vida cristiana. Jesús es quien venció al diablo, al mundo y a la carne. Como sabemos bien, en Génesis 3:15, Dios dijo esta palabra cuando maldijo al diablo: «Esta te herirá la cabeza». Habló que la simiente de la mujer, el Mesías, el Cristo, Jesucristo vendrá
destruirá todo el plan y trabajos del diablo y le herirá en la cabeza. Ya previamente lo dijo en Génesis 3:15. Y luego Dios envió al unigénito Jesucristo y quebrantó totalmente la cabeza del diablo en la cruz. Veamos Hebreos 2. Hebreos capítulo 2. (14 y 15). Hebreos 2, 14, 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Leamos junto el 15. Y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los hijos participaron de carne y sangre. Este cuerpo no vive eternamente en el mundo. Este cuerpo, que es del polvo de la tierra, se va envejeciendo poco a poco. La fecha de vencimiento está disminuyendo gradualmente. Jesús también. Él también participó de lo mismo. La razón por la que Jesús también vino en la forma humana, como el hombre a la tierra, es por medio de la muerte. Por la muerte en la cruz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo destruyó la obra del diablo que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte en la cruz. Y 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si es así, ¿qué quiere decir 1 Corintios 15? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. Si vemos el versículo 1, si vemos 1 Corintios 15 del versículo 1 a 34, está demostrando que Jesucristo resucitó. La resurrección de Jesucristo. Si no hay resurrección de Jesucristo, tampoco hay vuestra resurrección. Si no hubiera resurrección de Jesucristo, toda nuestra fe sería en vano. Jesucristo en realidad resucitó. Por eso los apóstoles fueron testigos de su resurrección. Por eso Él rompió la potestad de la muerte. Y aunque nosotros moramos en cualquier momento, si pasamos un túnel llamado la muerte, entraremos a la vida eterna, al cielo eterno. Así para decirnos que no tenemos por qué temer. Jesucristo resucitó. Con la vida nueva de su resurrección nosotros vivimos. Mientras habla así, entonces, ¿solamente Jesucristo resucita? No, nosotros también resucitaremos. Desde el versículo 35, ustedes tienen cuerpo, ya resucitará cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual como Jesucristo quien resucitó, ustedes traerán también la imagen celestial que eternamente no morirá. Esto es misterio. Yo les digo un misterio. Cuando Jesucristo venga en el aire, ustedes serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y recibiremos en el aire al Señor. Ahí nuestro cuerpo ya será transformado, resucitado, incorruptible e inmortal. Diciendo así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ya no la teme para nada.
Jesucristo vino a esta tierra para destruir al diablo, quien tenía potestad de la muerte. Cuando recibimos el bautismo, lo que entramos al agua es que yo morí juntamente con Jesucristo. El hombre viejo murió. Luego, al subir del agua, ahora como Jesús, quien resucitó, ya en la vida nueva no temeré al diablo, sino viviré en la vida nueva por medio de Jesucristo. Y el diablo, mientras vivimos, nos ataca continuamente. Nos ataca por la carne, por el mundo y a veces el diablo mismo. Pero está Dios quien nos da la victoria por medio de Jesucristo. Por eso en el versículo 58 dijo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, que no se mueva, creciendo en la obra del Señor siempre, para que sean pueblos celosos en las obras del Señor. Así, son nueva criatura. Y, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Así dijo. Jesús quebró la potestad de la muerte, venció al diablo. ¿Dónde? En la cruz. Veamos Colosenses. Busquemos Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, 13 hasta el 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ante Dios todos los pecados son el pecado que cometí con mi corazón, pecado como un cuadrante, pecado que cometí con pensamiento, que cometí con palabra, con acción, pecado que cometí habitualmente, el pecado desde mi nacimiento hasta ahora, el pecado de presente y el pecado de futuro hasta la muerte que todavía no conozco. Estos son todos los pecados. Perdonándoos todos los pecados. Cuando alguien lee esta palabra dice, en el Nuevo Testamento también sale que él perdonó todos los pecados. Sí. Perdonándoos todos los pecados. Jesús recibió el juicio por el pecado. Ya no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. La maldición de la ley anuló la paga del pecado, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Leamos junto el 15. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. A que los principados y las potestades indican la potestad del diablo. Despojando a esta potestad del diablo, quiere decir que desarmó la potestad del diablo. O sea, lo ha desarmado. Él desarmó la potestad del diablo. Nosotros estamos vestidos con la armadura de Dios y Él desarmó al diablo. ¿Quién vence? Nosotros, ¿verdad? Por eso nos da la victoria. O sea, desarmó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente. Lo declaró. El diablo ya terminó. Triunfando sobre ellos en la cruz. Así es.
Por eso, en Primera de Juan, el que practica el pecado es del diablo, dijo en Primera de Juan 3:8. Dijo que el que practica el pecado es del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este diablo desde el huerto del Edén estaba preparado. Así hizo caer a Adán y a Eva. Tal vez hubiera gritado que él ganó, pero Dios continuamente intervenía en la historia humana. Hasta ahora domina la historia humana y en medio de ella busca a quienes aman a Dios realmente, el reino de los cielos. Así les hace recibir la salvación por medio de esta palabra, por la palabra de la salvación, por este evangelio. Y estaba deshaciendo la obra del diablo. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al diablo, al mundo y a la carne. Cuando había ayunado durante 40 días y tenía hambre, el diablo vino y le tentó. Oiga, tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese deseo carnal que quiere comer, que beberé, que vestiré, hasta ese deseo carnal. Él venció la carne. Dios, Jesús venció al diablo, al mundo y hasta la carne. Yo he vencido al mundo. Entonces el diablo no puede hacer nada delante de Jesús. Y él, siendo hermano mayor, sale adelante. Aunque no me convenga un poco, pero para que podamos vivir seguramente y con valor, tenemos que seguir cerca de ese hermano mayor, ¿verdad? Si está atrás, ni siquiera puede ver dónde está el hermano mayor. Y ahí sí juega aparte. Puede que otros niños vengan y les pegue. Por eso, vivir siguiendo cerca de él, podría decir que es la clave de nuestra victoria. ¿Y Dios cómo dice? Dios dice que el Hijo de Dios ya se ha unido con Jesús. Jesús quiere que vivamos en Él. Vivir en Jesús significa que Jesús está aquí. Él quiere que vivamos en la iglesia. Y Jesús también quiere vivir en nosotros. Si nosotros no lo empujamos, Jesús quiere vivir dentro de nosotros. Y en nosotros va a cumplir la voluntad celestial en esta tierra. A través de nosotros. Es importante. Por eso Jesús dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en mi Padre. Jesús está en el Padre y vosotros en mí. Mire bien, en Dios está Jesús y en Jesús estamos nosotros. Y Jesús está en nosotros. Es decir, totalmente somos uno. Nos unificó con Dios y con Jesús. Ya lo hizo así. Conoceréis que yo estoy en vosotros. O sea, ya está. Por eso, en 1 Corintios 6:17, vamos a buscar 1 Corintios 6:17. Leamos junto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Templo en chino es casa del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. ¿No saben que es casa donde vive Cristo? Para nosotros y para la iglesia es la casa de Dios, casa de Jesús. Y esto se llama el templo. El Señor dijo a los santos de Tesalónica, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, ¿dónde está Dios vivo? Aquí. Vivir sintiéndolo es muy bendito. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Dónde? ¿Dios quien está lejos en el reino de los cielos? No, es quien opera ahora juntamente aquí. Al ver su operación podemos saber, como vio Moisés, vemos el aspecto de Dios quien pasa. Por medio de las obras que hace Dios cuando pasa, nosotros vemos a Dios, ¿sí? Es muy importante. Asimismo, personalmente, nosotros escuchamos muchas veces Gálatas 2:20 y pienso que esto debemos inscribir siempre en nuestro corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Alguien lee hasta aquí? Pero el siguiente es más importante. Mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo. Ya estoy crucificado. Por eso no hago nada. No quiere decir eso, sino que más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, yo vivo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Siempre en mí está el Señor, pero yo muevo. Siempre yo hablo, yo sirvo, yo oro, yo predico y yo muevo. Pero el problema es que estoy pegado al Señor y avanzo siendo uno con el Señor. Mi corazón entero esté guiado por Jesucristo y lleno del Señor. Eso es el ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y vivir así en lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando vive así, se llena de gozo, alegría, paz y también de gloria y felicidad. ¿Por qué? Porque son caracteres de Dios. El hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Jesús puede hacer la obra del Señor, y esto es manera de agradar a Jesús. En Hechos 13 sale la palabra que dijo Dios cuando abandonó a Saúl y levantó a David. He hallado a David, hijo de Isaí, que dijo, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Cómo el corazón de David y el de Dios se podían unir? Se habrían unificado. No es que Dios haya ido al corazón de David, sino que David se ha juntado totalmente con el corazón de Dios. Dejó su pensamiento, su voluntad, su insistencia, etc. Totalmente entregó su corazón al corazón de Dios. Su corazón se llenó del corazón de Dios. Eso es ser conforme a su voluntad. Salomón fue también
Salomón pidió la sabiduría. Entonces la Biblia, ¿cómo habla? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Agradó delante del Señor. El corazón de Dios y el corazón de Salomón se unieron. Por eso, nosotros después de ser salvos, cuando la madre lleva a su hijo al mercado, no suelta la mano. ¿Por qué? Porque si la suelta, el niño puede correr por ahí y de pronto se pueda perder. Por eso, no la suelta. Asimismo, si el niño está totalmente pegado a la madre y se ha unido a ella, está seguro. De esta manera, cuando nuestro corazón y el corazón de Jesucristo se unifiquen, nuestra vida cristiana es segura. El diablo no puede interrumpir. Por eso en Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces en mi corazón, en mi alma, ¿no está Jesucristo? Sí. ¿Y por qué necesitamos esta palabra? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que llenemos el corazón de Jesús. Que tu corazón sea pegado enteramente al de Jesús. Si vemos Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo será el corazón? ¿No es más engañoso y perverso que todas las cosas? No, eso es el corazón del pecador. El corazón del salvo, el corazón que tiene a Cristo por su Señor, que tenga ese corazón cuyo Señor es Cristo, ¿sí? Que tenemos que guardarlo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que guardemos este corazón, porque este corazón también el diablo está apuntando. Jesús también unió su corazón enteramente a la voluntad de Dios. Jesús obedeció conforme al mandamiento de Dios e hizo todo. Jesús por sí mismo dijo que Él no ha hecho por su voluntad propia. Todo ha hecho según la voluntad de Dios. Su corazón estaba apegado totalmente al de Dios. Jesús no hizo nada según su deseo. Ante la cruz, Jesús oraba ardientemente en Getsemaní hasta que el sudor se convertía en gota de sangre, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Totalmente venció su corazón, su pensamiento carnal, y unió su corazón enteramente al de Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Veamos también capítulo 12. 49 al 50. San Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Leamos juntos. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
yo no he hablado por mi propia cuenta. En San Juan 14, versículo 10. San Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Leamos otra vez juntos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora nosotros también, ¿no creemos que estamos en Jesús y Jesús en nosotros? Jesús está en nosotros. Y nosotros en Jesús. Si nosotros conocemos esto y hacemos la vida cristiana, nos dará mucha fuerza. El creador del universo, nosotros estamos en Él. Ese Jesús está en nosotros. Y Él había planeado en el cielo y trabaja con nosotros por su voluntad celestial. Y como en Jesús hacía Dios su obra, ahora también lo mismo. Jesús, estando en nuestra iglesia, hace su obra. Entonces, la clave de la victoria es esto: unir mi corazón al corazón del Señor. Y yo pienso que eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Si vemos Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, que el Espíritu Santo venga, sea lleno. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu es vaciar su corazón y llenar del corazón de Jesús. Eso es ser lleno del Espíritu, lo cual yo tengo que hacer. Dijo, sed llenos del Espíritu. Yo vacío mi corazón, mi pensamiento. Y en lugar de estos, lleno mi ser con corazón de Jesús, con pensamiento de Jesús, con su plan y su voluntad. Y esto es el lleno del Espíritu, y Él hace su obra en nosotros. Cuando somos llenos del Espíritu, personalmente y para la iglesia, Jesús usa nuestro cuerpo y hace su obra. O sea, vivimos juntamente triunfando. Cuando jugamos al fútbol, hay equipo. Y aunque yo no metí gol, pero 2 personas metieron goles y ganamos con 2-0. Entonces todo el equipo, hasta el hombre que estaba sentado en la banca, todos juntos son ganadores, ¿verdad? Nosotros que corremos juntos en la iglesia, somos ganadores. Es Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios quien da la victoria. Veamos Job 23. Busquemos Job antes de Salmos. Versículo 10. Job 23, 10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida.
Este Job también vivía lleno del Espíritu Santo, mas él conoce mi camino. O sea, él vivía según la palabra. Al seguir su camino, hay sufrimiento. Eso me prueba. Me probará. Pasará muchos sufrimientos, tribulaciones, pruebas. Paso las aflicciones. Después de pasar las dificultades y saldré como oro. Mas Él conoce mi camino. Él guía. Mis pies han seguido sus pisadas. Seguiré cerca de Él cuando Él anda delante, pero bien cerca. Guarde su camino y no me aparté. Siguiendo sus pisadas, no se ha desviado por otro lado, sino rectamente. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Palabra de Jesús, su mandamiento, de aquellos no me separé, sino guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job también vivía siendo lleno del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Después de recibir la salvación, hay navegación de Cristo quien domina mi corazón. Manejar según la navegación de Cristo es el camino correcto hacia el destino. Es el camino que vamos por primera vez. Nosotros por primera vez vamos a la ciudad celestial. No sabemos bien cómo será el primer camino. Entonces, en la navegación escribe el destino y según la guía de la navegación, como yo no sé, pero sí voy hasta el fin, llegamos al destino. Así, nosotros tenemos navegación de Cristo quien domina nuestro corazón. En la navegación de Cristo configura el destino y manejar según ella es nuestro camino correcto. Entonces, cuando manejamos con la navegación, sin duda llegamos al destino. Nosotros también, hasta que lleguemos al reino de los cielos, sin duda llegaremos al destino. Esto es la clave de vencer. Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para seguirle de cerca, tenemos prisa. Alguien que diga al lado, juega aquí conmigo, no puedo, estoy ocupado. ¿No está ocupado? No tenemos tiempo de pecar. Por eso, si vemos Primera de Pedro, busquemos Primera de Pedro capítulo 4. Después de Santiago viene Primera de Pedro. Versículo 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Leamos juntos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. Para seguirle al Señor de cerca, cuando hay servicio en la iglesia, lo sigue cuando hay reunión de distrito, reunión de madres, reunión de oración, la visita y la predicación.
como lo sigue de cerca, en realidad hay sufrimiento. Tenemos que usar el tiempo ahorrando. Por eso, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Así cuando estamos armados, la flecha que lanza el diablo no nos penetra. Así, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es vivir siendo lleno del Espíritu Santo. Luego, el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hay voluntad de los gentiles, también voluntad de Dios. Vivir agarrando la voluntad de Dios, eso es vivir caminando con el Señor. El matrimonio juntamente se acompañan, pero si andan separados, algo parece raro. Nosotros, bien pegados al Señor, si vemos Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Estar de acuerdo quiere decir que el Espíritu Santo tiene petición y voluntad. Y yo tengo mi justicia y mi voluntad. ¿Cómo podemos estar de acuerdo? ¿El Señor estará de acuerdo con mi voluntad carnal? No se puede. Entonces, no. Para que estemos de acuerdo con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Jesús, ¿qué debemos hacer? Yo tengo que morir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Todo eso murió. Y luego yo dependo de la voluntad del Señor. En inglés, agree to do so. O sea, estar de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Dios que voy a hacer como tal Él me mande. Así ya pueden andar juntos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si están de acuerdo, pueden andar con Dios. Por eso, en realidad, nuestra vida no podemos vivir según nuestro corazón. Veamos Jeremías, el Antiguo Testamento, después de Isaías viene Jeremías, versículo 23. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Leamos junto. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. ¿Quién es? Es Jesús quien está en mí. El camino de mi vida está en Jesús. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No está del hombre, sino de Jesús. Cuando le seguimos a Jesús de cerca, podemos vivir triunfando. Si vemos Génesis 5:24, ¿qué tal fue Enoc? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cómo vivía Enoc? Él vivía caminando con Dios. No es que Dios haya caminado con Enoc, sino que Enoc caminaba con Dios. Eso es caminar juntos. Caminar es vivir cerca de Dios y juntamente con Dios.
¿Y cómo era José? José, en vez de murmurar con los hermanos que le vendieron por siervo, sino dejaba su corazón en el plan y la voluntad de Dios. Veamos Génesis capítulo 39. Versículos 2 y 3. 39, 2 al 3. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Aquí Jehová Dios estaba con José. O sea, ¿José estaba descarriando o pecando y él le acompañaba? No. En realidad, ¿por qué causa Dios estaba con José? José estaba con Dios. Dejaba su corazón totalmente en la voluntad de Dios y vivía siguiendo el corazón de Dios. Más atrás, capítulo 45. 4 al 8. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, o sea que no podría labrar. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, aún quedan. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Durante 13 años estaba en la esclavitud y en la cárcel mientras vivía en Egipto. Si pensáramos carnalmente, odiaríamos a los hermanos y murmuraríamos: ¿cómo está mi situación? Yo era totalmente un esclavo en la casa de Potifar. Que sepa Dios que la mujer de Potifar me estaba tentando y seduciendo. Yo la vencí. Y aún así, siendo inocente, me quedé encarcelado. Dios me ha dejado así. Esto es voluntad de Dios. Dios me dio este camino. Para que yo pase por las aflicciones. Finalmente me hizo encontrar con el rey Faraón. Después de pasar todo el sufrimiento, Dios me estaba entrenando para que yo pueda ser gobernador de Egipto. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Me aborrecieron mis hermanos y me vendieron, pero Dios lo encaminó a bien y lo usó para cumplir su obra. Mira esta fe de José. Todos de nosotros, todas las cosas de nuestra vida cristiana, Dios ha permitido. Dios que no nos deja ni cuando tragamos saliva,
cuando me dan las aflicciones, tribulación y prueba, es porque Dios quiere dar la gloria y gran recompensa. Y eso es la vida que vence. ¿Cómo era la vida que vence para el pueblo de Israel? No era la vida triunfada que conquistaba otros países y los invadía. Dios dijo: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. O sea, que estén pegados totalmente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios, que esté pegado enteramente a Dios, dejando su corazón y siguiendo la palabra de Dios. Así hará vencer otros países. Eso es el resultado. Cuando David su corazón se unió con Dios, David, desde Moab, Amón, Edom, donde vivía Esaú, luego de arriba a abajo, o sea, desde Egipto hasta el río Éufrates, ahí David vencía todo y cumplió el Reino Unido. Porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Como el corazón de Dios era así, le permitió todo eso a David. Y todo su pueblo también podía vivir gozando de eso. Es importante tener esa vista que puede ver lo lejos y no las cosas pequeñas del mundo. En la tierra de Moabita, Noemí tenía dos nueras, Orfa y Ruth. Orfa, solamente mirando las cosas del mundo, se quedó y no fue. Pero Ruth miró lejos. Oh, aquel Dios. Ruth no vio la realidad del presente, sino a Dios eterno. Y en realidad no siguió a la suegra, sino a Dios. Por eso Dios estaba con ella. Por eso ella, siendo mujer gentil, recibió gran bendición. Vamos a ver Ruth. Ruth capítulo 1. 14. Después de jueces viene el Ruth. 14. Ruth 1, 14 hasta 17. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ella siguió. Orfa miró la realidad, como su esposo ya murió, se habría casado de nuevo. 15. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. Que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Pensando hasta en la muerte, siguiendo a Dios. ¿Por qué? Porque vale la pena. Mirando el cielo lejos,
Dios no solamente da la salvación, sino también la gloria. Para mostrar esto, mientras Ruth vivía en la tierra, también le ha dado gran bendición. ¿Qué hago para que Dios se acerque a mí? Yo tengo que acercarme a Dios. En Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si yo no me acerco a Dios, no debo esperar que Dios se acerque a mí. Veamos Santiago 4. Santiago capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer 2 veces junto. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios, especialmente nosotros. Para recibir la salvación nos acercamos a Dios, y después de ser salvos, estamos siguiendo a Dios de cerca. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo. Esto es el salvo. El salvo quiere vivir para Dios y también quiere hacer algo para la carne y para el mundo. Es de doble ánimo. Por eso Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es doble corazón, servir las riquezas y servir a Dios. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, que limpie el corazón. Para limpiar el corazón, ¿qué tenemos que hacer? Mi corazón tengo que llenarlo de Cristo. Esto es ser lleno del Espíritu Santo. De ahí, el Espíritu Santo hace su obra. Cuando mi corazón se una totalmente al corazón de Dios, se cumple la obediencia perfecta. Si tiene doble ánimo, Saúl, después de vencer contra Amalek, tuvo doble corazón. Quería servir a Dios y también, para memoria de su nombre, agarró a Agag y lo dejó con vida. Dijo que tenía que destruir hasta los corderos, pero ha dejado un poco, así tenía doble ánimo. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es la obediencia perfecta. Eso es posible cuando mi corazón se llena del corazón de Dios enteramente. Samuel dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La grosura de los carneros es dar la ofrenda. Entonces, obedecer es escuchar la palabra de Dios. Ahora están escuchando, ¿verdad? Aunque cerramos los ojos, escuchamos. Pero aquí, escuchar no significa solamente escuchar con los oídos. Tú cuando estés en la escuela escuchas bien la palabra de la maestra, no significa que solamente la escuche. Tiene que escuchar bien a los padres. Esto no significa que la escuche bien y que termine olvidándose. Aquí también. Y el prestar atención que la grosura de los carneros, escuchar y vivir siguiendo su palabra, habla de la obediencia. Habló 2 veces sobre el obedecer. Cuando nuestro corazón se llena de Dios y vivimos conforme a la palabra, el camino será prosperado
y seremos prosperados en cualquier cosa. Obviamente habrá dificultades y sufrimiento, pero podremos avanzar prosperando. Moisés, durante 80 años, primeros 40 años en Egipto, luego en el desierto de Madián pastoreando 40 años, así durante 80 años, estaba aprendiendo la enseñanza del mundo y ha sido entrenado por Dios. Después de esto sacó al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, Josué no pudo hacer así. Josué no vivió así durante 80 años. Por eso, le ruega a Josué. Veamos Josué 1. Josué capítulo 1 versículos 7 al 8. Siete y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Leamos junto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es la clave de guardar y hacer conforme a toda palabra de Dios? Es llenar mi corazón de Cristo. ¿Cómo es el corazón de Cristo? Está escrito en la Biblia. Es llenar mi corazón de la palabra. Jesús también aprendió la obediencia por el sufrimiento, y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, Jesús también vino a esta tierra vestido con la carne, y ha sido perfeccionado y ha vencido. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros también. En Romanos 6, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Tenemos que obedecer. ¿Cómo podemos obedecer? Tengo que llenar mi corazón, llenando del Espíritu Santo. Y eso es Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí existen 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo. La carne, ya aprendimos mucho. Busquemos un poco la Biblia. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, 16 y 17. Gálatas capítulo 5, 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Andad en el Espíritu. El Espíritu de Jesucristo. Si Jesucristo está en mi corazón y se llena en mi corazón, no se cumple el deseo carnal. Porque no le nace la avaricia de la carne, va a tratarlo como si nada. Le parece muy ligero. Cuando ya es adulto, ya no pelea por un caramelo. Esto quiere decir que si nuestro corazón se llena del Espíritu Santo, ya no cumplimos el deseo de la carne. Pero si es mitad y mitad, habrá gran conflicto. Pero si la carne ocupa 70% y el Espíritu Santo 30%,
Entonces un poco de conflicto y luego ya cumple el deseo de la carne. Pero si el Espíritu Santo ocupa 70% y la carne 30%, entonces hay un poco de conflicto, pero el Espíritu Santo va a vencer. Pero si es mitad y mitad, 50-50, entonces se va a preocupar. ¿Iré o no? Continuamente tiene preocupación. ¿Iré a esta conferencia o no? Si la carne está fuerte, no va. Irás al monte o al mar. Pero si es mitad y mitad, entonces se preocupa. No seamos así, sino aunque sea 50%, que debe llegar un poco más, y si puede completar enteramente, ya ante Dios será un hombre que le agrada de verdad. Uno mismo podría glorificarle a Dios. Veamos. Capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Por eso, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, quemará sobre todas nuestras obras que hicimos, y las corruptibles se van a quemar todas. Las corruptibles serán quemadas, no se quedarán. Pero las incorruptibles, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El apóstol Pedro también dijo: Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que no debe intentar quitarlos, sino que si el corazón está lleno de Cristo, no habrá por dónde entrar. Así puede abstenerse de los deseos carnales. Por eso el apóstol Pablo, antes aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior que se llena del corazón de Cristo, cada día crece, se renueva, y eso es el crecimiento de la fe. Así va a vencer la carne. Y tenemos la lucha con el mundo. El mundo nos aborrece, como aborrecía a Jesús. Jesús también dijo en San Juan 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Vamos a buscar juntos San Juan capítulo 15. Versículos 18 y 19. Leamos juntos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso nosotros cuando salimos al mundo, nos sentimos incómodos. Sentimos como que no debo estar aquí. Además de esto, el mundo nos odia. En el trabajo o en cualquier lugar de la vida social, se burlan de nosotros porque no somos iguales. Nos critican, nos echan culpa. En sí, son el mundo. Nos aborrecen por creer. Sin embargo, nosotros pensemos por medio de Jesucristo.
hasta ese nivel. Podemos dejarlo pasar con risa. Veamos 1 de Juan 4. 4 y 5. Primera de Juan, capítulo 4, 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Pero en el versículo 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en vosotros, cuán grande es este mundo, pero porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Que no se preocupen. Veamos capítulo 5, 4 y 5. Capítulo 5, 4 y 5, leamos junto. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Siguiéndole detrás de Él, pegándonos totalmente a Él, saliendo con el mismo corazón. Esto es nuestra fe, y vencemos al mundo también, así vencemos al diablo. El diablo, ¿cuántos poderes tiene? Pero nosotros no tenemos por qué temerle al diablo. Lucha contra los demonios, hermano libre de pecado. No debemos evitar de los demonios, sino tenemos que luchar con el diablo. Veamos 1 de Pedro capítulo 5. 8 y 9. 1 de Pedro 5, 8 y 9. Leamos junto. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, al cual resistid firmes en la fe. La manera de firmar la fe es llenar mi corazón con el corazón de Cristo, con el de Jesucristo, al cual resistid firmes en la fe. Que salga atacando. Pero eso es el camino del sufrimiento. Entonces, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres el único que sufre así, sino los hermanos salvos que viven para el Señor también padecen del mismo modo. Delante de 1 de Pedro está Santiago, Santiago 4, 7. Leamos junto. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Si salimos fuertemente, ellos se acobardan al ver que salimos fuerte. Y si Jesús sale adelante, el diablo huye. Pero si no Jesús, sino yo salgo primero, míralo, así el diablo va a pegar. Por eso, si salimos dejando a Jesús delante, el diablo huye. Eso es importante. Eso es resistir al diablo en la fe. Someteos pues a Dios.
Obedecer y someterse a la palabra de Dios es llenar mi ser con el corazón de Cristo, conforme a la palabra. O sea, eso es la obediencia, la sujeción. Y dijo, resistid al diablo. Y eso es en realidad llenarnos de la palabra y resistirlo con la palabra, y huirá de vosotros. Por eso agradecemos a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria contra la carne, el mundo y el diablo. Ahora vamos a volver a 1 Corintios 15, 57 al 58 que leímos en el principio y vamos a terminar. 1 Corintios 15, 57 al 58. Pensando en su significado, vamos a leer juntos. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias. Tú destruiste al diablo que tenía imperio de la muerte y nos hiciste vivir en la vida nueva con el cuerpo resucitado. Por eso te damos gracias. Mientras vivimos en el mundo, la carne, el mundo y el diablo nos atacan demasiado. Pero siempre ayúdanos y guíanos para que podamos llenar nuestro corazón de Jesucristo, siguiéndole de cerca, y podamos resistirlos estando llenos del Espíritu Santo. Deseamos invitar a muchas almas pobres que aún no han podido recibir la salvación para esta conferencia de verano. Dios, por favor, ayúdanos para que podamos preparar y guiarlos bien. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.